El Cordero, su misión. Yo sé que esta palabra puede ser fuerte a algunas personas, su misión, ¿verdad? Esta puede ser fuerte, pero es una palabra en la Biblia y necesitamos entender que tenemos el diseño de Dios y la corrupción de pecado aquí, ¿verdad? Entonces, a veces pecado ha corrompido el diseño de Dios. Entonces, hay muchos pastores, es triste. Y Jonathan y yo siempre necesitamos examinar nuestros corazones cada semana, cada día, antes de predicar, antes de liderar nuestra iglesia. Pero es importante para entender que todos los pastores son pecadores. Tal vez una persona aquí tenía una experiencia mala con ancianos y pastores en el pasado. Necesitamos entender, ok, ellos son pecadores también. Y el gobierno, o mi esposo, de los esposos, igualmente, pero el pecado ha corrompido el diseño de Dios. Es importante para entender eso. Porque yo puedo predicar un mensaje de sumisión a mi esposa con la Biblia, pero ese es pecado a mí. Ese es porque ella quiere seguirme cuando estoy actuando como Jesús. Si estoy actuando con mi cabeza, Jesús, la iglesia o cualquier persona va a seguirme con confianza, con gozo. Porque todas personas, se tiene alguien abajo de ellos. Si ellos están liderando como Jesús quiere, el problema con esta palabra no va a ser tan grande, ¿verdad? Entonces, pero yo entiendo, que esta palabra puede ser fuerte. Pero en esta mañana voy a hablar sobre el ejemplo de Jesucristo, de su misión a la voluntad de su Padre. Ese es el tema. Pero antes de comenzar, yo necesito orar por mi corazón, por mi lengua y por mi mente. Eso voy a hacerlo rápido. Padre Santo, Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Es un privilegio a compartir su palabra. Pero no solamente un privilegio, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Yo he preparado toda la semana para compartir este mensaje a mis hermanas, no de una posición elevada, pero de una posición con humildad. Porque esta historia es mi ejemplo, primeramente. Este es para mí, primeramente. Y después para mis hermanos. Gracias por esta oportunidad, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, toda la Biblia, voy a clicar. Entonces, voy a mover esta también. Todo está bloqueando mis notas. Yo necesito mis notas. Ok. Perdón. Yo necesito mover esta. Bueno, todo el Antiguo Testamento impulsó la obediencia a los términos del pacto de Dios. Entonces, al primer capítulo en la Biblia, segundo capítulo en la Biblia, hay una oportunidad para enseñar humano, Adán, para cómo someter, ¿verdad? Porque Dios dice que usted puede comer de ese árbol, no puede comer de ese árbol. Esa oportunidad para ser un rebelde o para ser un sujeto, ¿verdad? Entonces, en Génesis hasta Revelación, en la testamento nuevo, la sumisión es un tema constante. Entonces, dice en el 1 Pedro, las esposas deben someterse a sus maridos. La 1 Pedro 5, 1-5, el rebaño de Dios deben someterse a la autoridad de los ancianos y pastores, los líderes de la iglesia. Romanos 13, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Y este no es un mensaje de cada de eso, porque necesitamos pasar probablemente un mensaje propio
solo por esta y esta y esta, pero mi punto es, para introducir este tema, mi punto es, la idea de sumisión es una idea, un tema de todas las escrituras. Génesis a Revelación. Pero pecado también. Pecado también es un tema de todas las escrituras. Génesis a Apocalipsis. No Revelación, Apocalipsis. Entonces, eso es importante para entender. Hoy vamos a estudiar la historia de Lucas 22, 39 a 53. Y dice, y no voy a leerla total, vamos a leerla como un proceso. Entonces, 39, luego, cuando un versículo comienza con una palabra como luego, por eso, entonces, necesitamos entender cómo está conectado a los versículos anteriores. Es importante, ¿verdad? Entonces, Lucas acaba de contar la historia de la última cena, recuerda la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada celebramos el memorial nosotros mismos. Luego, después de la última cena, después del tiempo en el cuarto arriba, este es luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre, fue al monte de los olivos. Como de costumbre. Eso es importante. Lucas está mostrándonos, esa no es una noche raro. Eso es normal para ellos. Esa no es la primera vez ellos pasaron en el jardín para orar. No, es como de costumbre. Es interesante porque Judas, mi verbo, yo necesito leer esta parte. Judas habría conocido bien este lugar. Porque ellos pasaron mucho tiempo en esta área, aquí. Entonces, hoy en día, esta aquí. Hoy en día hay bonitos senderos de manicura y un edificio de la iglesia en el área donde la gente cree que nuestra historia tuvo lugar. Entonces, muy lindo. Obviamente, estos senderos aquí no estaban ahí durante el tiempo de nuestra historia, esta iglesia tampoco, hay un muro ahí, pero esta es la ubicación que pensamos que esa historia tuvo lugar. Aquí todos pueden ver Jerusalén. Jerusalén aquí. Jerusalén. Este es el monte de Olivos. ¿Cómo se llama este valle? Cedrón, Kidron Valley, Cedrón. Entonces, hay una otra vista. Este es Jerusalén aquí. Es en la valle de Cedrón, monte de los olivos. Y las flechas muestran la ubicación de la huerta de olivas. Mateo dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní. El nombre Getsemaní es arameo, no es griego, es arameo. En el arameo es Getsemaní, que significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Este huerto aparentemente contenía olivos que fueran cosechados y luego prensados en aceite. E incluso hoy en día muchos olivos antiguos todavía se encuentran en el área general. Sin embargo, según pruebas recientes, los más antiguos de estos olivos en el jardín tienen unos 1000 años. 1000 años. Interesante. Pero esas no son, yo creo que voy a regresar. Estos árboles aquí, ellos no son iguales con el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos, porque el historiador se llama Josefo, dice que todo de estos árboles fue cortado durante el ataque de Jerusalén en 70 después, AD en inglés, pero DC en español. Entonces, estos aquí son 1000 años, nada más,
Pero es interesante, pero ese es Getsemaní. Este es, Mateo dice que es el jardín, ¿verdad? Es un monte de olivos. Entonces, versículo 40, allí les dijo, ¿quién es les? Allí les dijo, ¿quién está hablando? Jesús, ¿quién es les? Discípulos, ¿ok? Porque cuando estamos estudiando la Biblia es importante que podamos identificar los pronombres. ¿Quién está hablando? ¿Quién está recibiendo la instrucción? Entonces, allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Mateo y Marcos dijeron que él separó a Pedro, Santiago y Juan de los otros discípulos. Juan y Lucas no sienten la necesidad de decirlo. Esos libros no están de desacuerdo, solo elija enfatizar diferentes detalles, ¿verdad? Jesús no se alejó demasiado del grupo como de me gusta, porque me gusta deportes, me gusta béisbol, entonces, como aquí, un tiro de piedra. Entonces, no sé, probablemente Wampa puede tirar un piedra más que yo, pero es probablemente aquí del edificio de guardia, como ahí, no es un espacio muy lejos, no, muy grande, pero es interesante. Lucas dice que es como un tiro, es la distancia como de un tiro de piedra. La razón por la que les ordenó orar es interesante para mí. El griego dice, oren para que no entran en tentación. Me gusta el predicador J.C. Ryle. Él se murió como, es eso, 120 años atrás. Él dijo, ser atacado por la tentación es una cosa, pero entrar en ella es otra muy distinta. No podemos evitar ser tentados, pero no estamos obligados a cederle el paso. No podemos evitar que la tentación venga a nosotros, pero es nuestra propia culpa si entramos en la tentación. Ser tentado es algo doloroso y una dura prueba, pero entrar en tentación es pecado. Debe ser nuestra oración y esforzarnos por no entrar la tentación. En esto fue las palabras de Lucas, ¿verdad? Entonces, él dijo, oren para que no cedan a la tentación. No entran a tentación. Aquí tenemos la oración de Jesús. Esos versículos nos dan una idea, pero esta parte es poco más pequeño, poco más diferente que los libros de Mateo y Marcos. Pero voy a leer esta oración. Jesús dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Disculpe, mi español, pero ustedes pueden leer. Entonces, Padre, eso es interesante, es importante. El hecho de que esté orando el Padre es evidencia de que la Trinidad es tres personas distintos, pero un Dios. Al Padre, Jesús era igual en esencia, igual, pero subordinado en función, similar al matrimonio. Efesios 5 nos dice que la esposa tiene un papel sumiso en el matrimonio, pero Gálatas 3 dice que antes de esta instrucción, Gálatas 3 dice que somos iguales en cuanto al favor de Dios en Gálatas. No tengo más valor que ella.
ella no tiene más valor en los ojos de Dios que yo. Entonces, somos iguales, pero hay un papel, hay un rol. Entonces, es igual en la Trinidad, es un ejemplo. Porque la Biblia dice, Pablo dice que el Padre envió el Hijo envió, ¿qué? ¿Quién? Espíritu. Entonces, son iguales, son mismo Jehová, mismo Dios, pero ellos someterse por un rol en ese momento. Cada tiempo estás tomando clases, ¿verdad? En cuando entra la aula, siempre en su mente, no probablemente es una decisión consciente, pero usted sabe que la persona que está, la profe, está en cargo de esta aula. Ok, no significa que el alma del profe tiene más valor que el alma de los estudiantes. No, pero es un rol en este momento. Entonces, es importante para entender Padre, ese es como 2 semanas atrás hablamos el jueves sobre la Trinidad, la deidad de Jesús. Entonces, Padre, esta palabra copa, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa. La palabra copa, yo tengo notas de eso. Si miramos en el Antiguo Testamento, encontramos que la metáfora de la copa representa nuestras vidas, que puede llenarse con una variedad de cosas. Nuestra copa puede estar llena de bendición y salvación, según el Salmo, o puede estar llena de ira y horror, con Isaías y Ezequiel. Con frecuencia la copa representa el juicio y la ira de Dios. Considere por ejemplo Isaías 51, 17. Dice, despierta, Jerusalén, has bebido la copa del furor del Señor. Por lo tanto, cuando Jesús ora por evitar la copa, alude a estas imágenes de las Escrituras. Al ir a la cruz, beberá la copa de la ira de Dios hasta el fondo. Total. Él llevará el juicio divino, el que justamente cae sobre Israel y de hecho sobre la humanidad. Para continuar, en versículo 42, que dijo a Jesús, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Nuestro texto nos muestra que la voluntad de Cristo fue más fuerte que sus deseos. Él tenía deseos. Usted tiene deseos, yo tengo deseos, Mauricio tiene deseos, todo el mundo tenemos deseos. Pero ese es ejemplo para nosotros porque la voluntad de Cristo fue más fuerte que sus deseos. Yo quiero esto, pero voy a hacer esto. Yo quiero esto, yo prefiero esto, pero voy a hacer esto. Probablemente esta mañana o el viernes preferíamos quedarnos en la cama, pero tenemos un trabajo. Entonces, este es mi deseo, pero a veces mi deseo no puede determinar mi acción, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Esta oración es un buen ejemplo para nosotros de cómo es la oración. Unas notas. La primera cosa me enseña, está bien expresar tus deseos en oración. De hecho, Filipenses 4 dice, de a conocer sus peticiones a Dios. Dios quiere que las traigas tus deseos. Está bien, está expectado de Dios. Él quiere que le traigas tus deseos. Entonces, este es lo que dijo Jesús. Voy a someter mi deseo a la voluntad de Dios. Está bien expresar tus deseos. La voluntad de Dios reemplazará nuestros deseos. Esto no significa que Jesús obedeció con una mala actitud. ¿Verdad? Como mi hijo que no quiere ir a la cama cuando se lo digo. Ok, voy a ir. No, esa es una actitud mal porque su misión
incluye actitud y acción. No solamente acción. No solamente acción, actitud y acción. Entonces, cuando mi hijo tenía este tipo de actitud, viene, venga, no va a estar esa actitud. Sí, pero estoy obedeciendo. No, es su actitud. Su actitud, no solamente la acción. Entonces, eso no significa que Jesús obedeció con una mala actitud. Yo quiero esto, Padre, pero si yo tengo que, voy a obedecer. No es como mi hijo, no como yo, muchas veces, ¿verdad? No como yo, ¿verdad? Entonces, ser sumiso tiene que ver con actitud y acción. No significa obedecer con una mala actitud. Entonces, eso es importante para distinguir esta cosa. Versículos 43 y 44, esos son únicos a Lucas. Esos versículos son únicos de Lucas. Entonces, apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Esta fue una noche difícil para nuestro Salvador. La presencia del ángel reafirmó lo que Jesús sabía. Tenía que afrontar la tarea que Dios le había encomendado. En el versículo 44 vemos que la voluntad del Padre no fue fácil de aceptar para Jesús. No deseaba desobedecer, pero él necesitaba preparación espiritual. Esta fue la razón por la que el ángel. Pero esa es una pregunta mía. ¿Por qué Jesús estaba actuando de esta manera? Porque este fue el plan antes de la fundación del mundo. Esa es la razón él vino al mundo. ¿Por qué él está actuando como eso? Entonces yo necesito investigar poco más y en la historia de la iglesia, esa es otra cosa. En la historia de la iglesia encontramos una historia tras historia, comenzando con los apóstoles, de los mártires que fueron a la muerte cantando en paz. Pero Jesús, oh Dios, no quiero hacerlo. Pero de hecho, hace un general se llama Varus en romano, general, un día crucificó 2,000 judíos en un tiempo. Jesús no fue la única persona, fue crucificado en la historia, los romanos. Entonces, los mártires cristianos han sido crucificados, quemados vivos, desollados, destripados. Destripados. Horrible. Destripados con pequeños cuchillos. Desmembrados con caballos. Cada ropa, cada cuerda, aquí, ¡cha! Ellos estaban orando y cantando con paz. Pero nuestro Salvador está llorando. Entonces, esta fue mi pregunta, porque no está midiendo igual. Entonces yo necesito continuar a entender. No sabía la tortura, Jesús no fue el único hombre. Entonces, no sabía la tortura física que soportaría. La diferencia entre Jesús y cualquier otro mártir, además que Jesús era Dios, además de eso, era que cuando murió, estaba cargando con nuestro pecado. Nuestro pecado. El que no conocía pecado, iba a tomar el pecado sobre sí mismo por primera vez. Jesús entendió la gravedad
de pecado. Pero nosotros las entendemos. Cuando no respondo a mi esposo correcto, estoy entendiendo la gravedad de mi pecado. Cuando estoy chismando, hey, voy a decirles, porque con toda humildad, hace 2 semanas, una semana, tenemos otros misioneros en nuestra casa que estaban quedándose con nosotros. Ellos están sirviendo el Dios en la zona norte de Costa Rica. Y ellos estaban en nuestra casa. Estábamos tomando café y hablando sobre el ministerio. Eso es solamente una semana pasada. Y estábamos hablando sobre historias del pasado. Y eventualmente yo conté una historia de otro misionero en una manera negativa, con chisme. Yo estaba hablando como, hey, esta persona aquí, hey, no crea esto, porque esta persona, ellos hizo esta. 2 veces, dos misioneros diferentes que estaban sirviendo aquí en Costa Rica. Esta noche, en mi cama, yo estaba pensando sobre el día. A veces me gusta preguntar, mi Salvador, hey, Jesús, dígame algo que yo hice incorrecto hoy, un pecado que yo quiero confesar mi pecado de hoy, pero a veces no estoy pensando sobre mi pecado claramente, entonces ayúdame en este momento. Él dijo que, hey, no necesitas hablar con sus hermanos en esta manera. La próxima mañana, antes del desayuno, con esta pareja, hey, perdóname, porque ayer yo estaba diciendo historias, no solamente historias, este fue chisme. Este no importa a nosotros, esa historia, pero en este momento yo tenía que confesar mi pecado, no solamente a Dios, pero a mis hermanos también, porque no es correcto, no es correcto. Esta noche antes, yo recuerdo, Señor, ¿por qué no puedo ganar victoria de cosas así? ¿Por qué? Porque no quiero hacer estas cosas. ¿Sí? Entonces, la cosa triste es, esa no es mi actitud cada vez yo peco. A veces es como, ese es yo fallo. Ok. Necesitamos entender la gravedad de nuestro pecado, pecados pequeños, porque ellos pusieron nuestro Salvador en la cruz. Eso es algo serio, es serio. No es como, voy a tratar de hacer mejor. No, es algo serio. Entonces, necesitamos entender Jesús, entender la realidad del pecado. Esto hará que oremos con más fervor y más agonía. En griego, angustia intensa. ¿Cuándo fue la última vez que nuestro pecado nos causó tanta angustia? ¿Cuándo? ¿Te das cuenta de que no podemos pasar ni un segundo en la presencia de Dios? ¿Entendimos eso? Voy a leerla de nuevo. ¿Te das cuenta de que no podemos pasar ni un segundo en la presencia de Dios debido a nuestro pecado? ¿Entendimos eso? Él es santo, Dios es santo. Por la eternidad, el Hijo tuvo perfecta comunión con el Padre. Hasta ese día cargó con nuestro pecado. Como seres humanos que minimizamos el pecado, solo nos enfocamos en el castigo físico que Jesús tomó. Es porque minimizamos el factor pecado. Minimizamos nuestro pecado. Mi pecado no es tan malo porque, vea el pecado de Andrew. Es peor que yo.
Siempre esa es nuestra actitud de pecado. Por lo menos no está matando a nadie. Por lo menos. En los ojos de Dios es pecado. Mi actitud es pecado cuando estoy egoísta. Y yo quiero que todo el mundo está moviendo alrededor mío. Con eso. Es pecado. Es pecado. Entonces, pensamos en lo dolorosa que hubiera sido la cruz. Escuchamos sermones detallados sobre la naturaleza física de la cruz y con razón, fue horrible. No está diciendo que no, es horrible, por supuesto, con razón, es horrible. Pero la peor parte para Jesús fue el pecado que cargó. Esta fue la cosa. Por la primera vez en su existencia, él entendí, pecado, es mi pecado, no es el pecado, es mi pecado. En una separación del Padre en este momento, no le damos el pecado su debida gravedad. No nos tomamos en serio el pecado como deberíamos ser. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que a esto se refería Jesús cuando digo eso. Es porque Jesús no puede ser, o Dios, el Padre, no puede ser en la presencia del pecado. Esa es la razón yo necesito un Salvador. Yo necesito sangre de mi Jesús. Yo necesito esto, porque no puede pasar un segundo en la presencia de mi Padre Celestial. No uno. Entonces yo creo, mi interpretación de esa es la razón. Esta es la razón. Mi pecado es la razón por esta angustia. Esa es la razón. Gálatas 3 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús fue separado de toda la bondad, todo el amor, toda la gracia, la misericordia, el favor y la amabilidad de Dios en este momento. Él estaba experimentando solo para ese tiempo en la cruz. Él estaba experimentando la ira, la justicia, la cólera, el rechazo y la severidad de Dios. Qué fuerte. Y cuando yo tengo una actitud mal, o yo uso palabras muy egoísticas a mi esposa, muchas veces, Mauricio, mi reacción es como, voy a tratar de ser mejor. Soy pecador. Y a veces, la mayoría del tiempo voy a decir algo a mi esposa. Hey, Cristi, perdón, disculpe por eso. Pero yo quiero obviamente, no, yo quiero eliminar mi naturaleza de carne, obviamente, todos de nosotros, ¿verdad? Pero mi oración a mi Salvador es, Jesús, ayúdame a ver mi pecado como tú ves mi pecado. Porque muchas veces, hermano, es como, yo cometí un error. Perdón, disculpe. No estoy diciendo de cada cosa, por ejemplo, si yo cometí un error contra Eduardo, mi creencia es, no necesito pedir perdón de la iglesia, solo él, ¿verdad? Eso es algo privado. Entonces, necesitamos usar discernimiento, ¿verdad? Si yo digo algo a Jonathan incorrecta, y yo sé es un pecado, ese puede quedarse entre nosotros. Pero si yo digo algo en frente a la iglesia, no solamente necesita pedir perdón de él o de él, yo necesito humillarme
y hablar con ustedes. Porque mi pecado fue público en este tiempo. Es importante. Hay muchos líderes, no solamente pastores, pero hay muchos líderes que van a admitir su pecado, sus decisiones incorrectas en privado, pero sus decisiones afectan al público y todo. Entonces es importante que estamos humillándonos en este momento. Entonces, una vez a Gap, tal vez es un año, no sé. Una vez a Gap, yo estaba enseñando el Gap, es un clase. Yo tenía un muchacho, siempre estaba empujando mis botones, siempre fue difícil. Probablemente el problema con él es demasiado como yo, es la misma personalidad, ¿verdad? Entonces, pero soy el líder en este momento, soy el profesor en este momento. No me gusta su actitud, enfrente de todos por 5 veces, no sé en español, pero yo estaba diciendo cosas fuertes y mi meta, mi objetivo, usualmente para destruir, como empujarle, soy el líder, cierra la boca, ese tipo de actitud, enfrente de 30 estudiantes, ¿ok? Inmediatamente cuando sale mi boca, yo supe, pero yo terminé esta clase, inmediatamente este estudiante se fue a la propiedad para hacer ejercicios en gimnasio y yo esperé por 1 hora y media en los mezcladores en el patio de la villa. Yo esperé por 1 hora y media por él para regresar. ¿Por qué? Porque yo necesito, es mi responsabilidad a enseñar a él cómo es Jesús, cómo es la actitud de él, en ese momento yo fui incorrecto. Yo esperé aquí. Cuando él entró a la propiedad, yo digo, pase. Él pasó a sentarme aquí. Yo necesito pedir perdón de usted en ese momento porque esto fue incorrecto. Yo estaba actuando en mi carne. No importa que lo hizo usted. No importa. Yo tengo una responsabilidad antes de mi Dios para siempre contestar, responder en una manera que está igual con la Biblia. Entonces, después de 30 minutos, él me dijo dice, champ, dice, gracias por esta y estamos bien. El próximo día, los primeros 5 minutos en clase, antes de la clase, yo enfrente de 30 estudiantes, dice, yo necesito decir eso. Ayer, yo actuó como el diablo, como el príncipe del mundo. Esto es incorrecto. Me gustaría pedir perdón de ustedes. Entonces, eso es interesante, porque todavía hoy, hace 3 años, ese muchacho va a mandarme mensajes de WhatsApp. Champ, ¿cómo estás? Mi último mensaje de este muchacho en mi bolsita, en mi teléfono es, verdaderamente yo fui un idiota. Gracias por hablando fuerte, amigo, conmigo. Ok, perfecto. De su perspectiva, perfecto. Él necesita algo fuerte. Pero yo necesito responder como Cristo. Entonces, hay dos lados de esta moneda, ¿verdad? Entonces, pero tenemos una relación muy buena no sé por qué, pero la gracia de Dios, pero necesitamos confesar y necesitamos tratar nuestro pecado con mucho serio, con mucha gravedad. Tenemos prisa. Entonces, creo la intensidad. Ok, entonces, por eso creo que la intensidad de esta oración de Dios se debió al efecto espiritual que la crucifixión tendrá en él, no el físico. Ok, pero tristemente, muchos sermones durante la Pascua es sobre, ok, ¿cómo le fue? ¿Cómo es el whip? Látigo.
Ok, ¿cómo fue el látigo? Entonces, por 15 minutos ellos están explicando el látigo o la cruz o el proceso romano. Y no tengo problema con esto porque es verdad. Es verdad. No es mi punto. Mi punto es, usualmente olvidamos sobre el peor parte. Es mi pecado. Entonces, eso es importante. Y 45, vamos a continuar. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántese y oren para que no cedan ante la tentación. Mateo dice que Jesús despertó a los discípulos 2 veces y tuvo 3 sesiones de oración separados esa noche, antes de que llegaron los soldados. Lucas menciona esa interacción final que tuvo con los discípulos antes de ser arrestado. ¿Está bien? El versículo 46 repite versículo 40. Ok, dice, oren para que no cedan ante la tentación. Yo tengo un hermano en Cristo, un pastor en los Estados, que cree que la tentación a la que se hace referencia aquí es la tentación de dormir. Tentación de dormir. En este momento, en este momento, los discípulos estaban permitiendo que sus deseos corporales, en vez de los deseos espirituales. En realidad, probablemente podríamos decir esto sobre cualquier tentación, ¿verdad? Entonces, tal vez la tentación es general, tal vez la tentación es algo específico, dormir, ¿ok? Pero podemos decir la misma cosa, porque deseos corporales, cuando ponemos deseos corporales encima de los deseos espirituales, vamos a entrar tentación, ¿verdad? 47. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Es interesante que explicó Judas, uno de los 12 discípulos. Es importante porque recuerden, versículo 1 de Lucas 1. Lucas está escribiendo a un gentil, ¿verdad? En Teófilo. Entonces, él está explicando a Judas, uno de los discípulos, ¿ok? Judas caminó hacia Jesús para saludarle con un beso. Entonces, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traiciones al Hijo del Hombre? Proverbios 27 dice, fieles son las heridas del enemigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Verdad? Los enemigos a menudo disfrazan de amigos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas el Hijo del Hombre. 49. Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleemos? Trajimos las espadas. Los discípulos listos para pelear. Es interesante porque en Lucas 22, la semana pasada, Lucas 22, 38, dice, mira, Señor, los discípulos respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Ahora, alguien dice, hey, tenemos las espadas, estamos listos. Es interesante porque la palabra griega usaron de espada aquí, y en nuestro texto también, es makara. Makara es una espada relativamente corta y otro instrumento afilado. Es una daga. Los discípulos habrían tenido estos como pescador para cortar redes y preparar pescado. También podría ser un pequeño machete. No es esta. Esta es una palabra griego diferente. Right? Ronfalla. Ese es diferente. Ese es que tienen los soldados. Juan usa esta palabra en Apocalipsis cuando Jesús regresa. Él tiene este tipo de espada como soldados, como soldados, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que es exactamente, pero es algo pequeño.
es suficiente para atacar una oreja y cortar una oreja, pero no es como igual con lo que tienen los romanos. Pequeño machete probablemente es mejor. Ok. Jesús, ellos estaban diciendo, Jesús, estamos haciendo eso. Este es el tiempo para pelear. 50. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole su oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta. Y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Después de que recibió respuesta, eso es interesante, porque ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Después de la pregunta en 49, Señor, ¿peleemos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Nada. Entonces, en Lucas se dice, uno de ellos hirió uno de ellos. Sí. Jesús, ¿vamos a pelear? Ok, no estoy esperando por eso, voy a atacar. Es interesante porque Lucas dice uno de ellos, pero Juan 18 dice Pedro. ¿Verdad? Y también Mateo dice, esta persona aquí, esclavo de sumo sacerdote, es Malco. Pero Lucas no usa los nombres. ¿Ok? Juan 18:11. Mateo dice, además de esto, Mateo incluye esta conversación. Esta conversación. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? De nuevo, Juan 18 está diciéndonos que Jesús sometió la voluntad de Dios en su Padre en este momento. Mateo 26:53. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviará miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviaría de inmediato. Él está diciendo, no necesitamos tu pequeño cuchillo. Este ha sido el plan desde el principio. No necesito sus 2 espadas pequeñas. No necesito su ayuda. Si quiero, yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes y los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Mateo y Marcos dijeron que la razón por la que todo suceda como sucedió fue para que se cumpliera la profecía. Todo fue, vean, es probablemente mejor para leerlo. Mateo dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en la Escritura. Entonces, esas preguntas aquí no fue realmente preguntas de Jesús, es por el beneficio de ellos, ¿verdad? Porque Mateo nos dijo, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Esta es la razón, pasó como eso. Pero estas cosas, Marcos dice, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Jesús sabía que todo estaba ordenado, pero expresó sus deseos al principio, expresó sus deseos al Padre. Nosotros podemos hacer lo mismo. Sí, claro, cosas son ordenadas, sí, claro, pero podemos dar nuestras peticiones a Dios, nuestros deseos. Entonces, yo tengo un deseo que mi primo va a sobrevivir este problema con su corazón. Ese es mi deseo. Porque él no conoce a Jesús. Ese es mi deseo. Él tiene 50 años y él está recuperando de esta double bypass cirugía. Mi deseo es, él va a sobrevivir para recibir a Cristo. Es mi deseo.
pero no estoy en control de eso. Entonces, cuando mis hijos, o mis hijas, ojalá, si Dios quiere, diciembre, mis hijas van a visitarnos por la primera vez en como 4 años, 3 años probablemente, por total. Este es mi deseo, que ellos van a llegar con seguridad. Ese es mi deseo. Entonces voy a orar. Padre, ayuda a mis hijos para llegar aquí en Costa Rica sin problemas, con seguridad, porque yo quiero ver mis hijas. Pero, si esa no es su voluntad, su reino puede avanzar mejor con un choque de avión o cualquier cosa. Voy a someter mis deseos. Es difícil, no es tan fácil. Gente, no estoy perfecto en esta área. Yo sé cómo es. Porque yo puedo sentarme ahí y mira un predicador y voy a pensar, soy horrible porque evidentemente él es perfecto en esta área. ¿Cuál es mi problema? No soy perfecto en esta área. Estoy creciendo. Pero es el diseño de Dios. Entonces, la última cosa. Esta parte es un repaso, es un recordatorio. Este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Lucas incluye esta declaración final de Cristo sobre la era actual. Esta palabra tiempo se refiere a un periodo corto. Un tiempo corto. Jesús está diciendo que voy a dejar que llueva la oscuridad por un corto tiempo, un momento. Pero luego voy a tratar con la oscuridad. Un día viene, voy a tratar con ellos, pero en este momento es el reino de la oscuridad. Entonces, para nosotros, ¿ok? Eso es una gran historia. Pero ¿qué puedo sacar de ella? Es una gran historia. A mí personalmente, ojalá Espíritu Santo está aplicando en maneras diferentes en su vida. Para mí, oras para que se haga la voluntad de Dios. Sometemos nuestros deseos a la voluntad de Dios. Cuando oro, trato de alinear la voluntad de Dios con mis deseos o al revés. Usualmente yo quiero Él hacer sus deseos, su voluntad igual conmigo. Pero esa es la oración. Yo necesito alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. A mí ese fue muy aplicable. No sé esa palabra. ¿Te rindes a eso? Cuando conoces la voluntad de Dios, ¿te rindes a ella? Jesús oró las palabras correctas, luego siguió con las acciones correctas. Yo puedo orar cualquier cosa. Yo puedo decir. Es muy común para decir, si Dios quiere. Es muy común para decir las palabras buenas, correctas. Es diferente para vivir. Jesús oró las palabras correctas, luego siguió con las acciones correctas. Él es nuestro ejemplo. Padre, gracias por este tiempo, esta iglesia. Gracias por un tiempo que podemos pensar profundamente sobre su sacrificio, sobre nuestro pecado, sobre su voluntad. Ayúdanos seguirte con confianza. Ayúdanos, porque no queremos que nuestras palabras son diferentes que nuestras acciones. Guíanos con su palabra, Espíritu Santo. Guíame, ayúdame. Cuando yo comete un error, ayúdame a humillarme y confesar este error, este pecado.
con mi esposa, con mis amigos, hermanos, cualquier persona. Porque como esta iglesia, yo quiero ser como mi Salvador. Como todos mis hermanos y hermanas. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo. Vivir por ti. Pero es diferente para hacerlo. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo hoy. Necesitamos el Espíritu Santo porque en dos minutos, en 10 minutos, en 30 minutos voy a confrontar un asunto que va a probar esta verdad. Es una oportunidad para examinar. Porque queremos confirmarnos a nuestro Salvador. Gracias por el ejemplo. Gracias por el ejemplo de Jesucristo. Y ayúdanos para vivir nuestras vidas de la misma manera. En nombre de Jesús. Amén.